Bienvenidos a la historia. En nombre de la Unidad de Promoción Cultural del Centro Universitario Oriente les damos la más cordial bienvenida. En esta ocasión tenemos la historia, la biografía de un personaje conocido en algunos grupos, pero realmente que no hay una biografía de él ordenada. Vamos a hablar en esta ocasión de don Florencio Méndez. Don Florencio Méndez. Sabemos que una escuela lleva el nombre de él, pero no sabemos mayores datos. Y en esta ocasión vamos a profundizar un poco más sobre la vida de don Florencio Méndez, porque el trabajo que él hizo fue importante para Chiquimula, fue importante para la región. Ya vamos a ver el porqué. Hacia una biografía del licenciado Florencio Méndez. Los datos más sobresalientes por los que se conoce a don Florencio es porque construye toda la fachada del IMBO en 1889. El IMBO fue fundado el 12 de noviembre de 1873 por el mismísimo general Justo Rufino Barrios. Sin embargo, la construcción era otra. Como dicen los textos, casona. No era la construcción que nosotros vemos hoy en día. Rosa Flores Monroy ya se preguntaba en los años 50 por qué la gente le preguntaba si fue fundado en 1889. Y no, hay dos etapas. 1873 se funda el IMBO. Luego, sobre una casona antigua, se van comprando otras propiedades. Y en 1889, don Florencio Méndez, siendo director del IMBO, construye todo el edificio que vemos hoy en día. Por eso él le colocan arriba en el frontispicio 1889. También Florencio Méndez diseñó el Parque La Libertad, también llamado el Parque El Reformador, que estuvo en la parte norte del Parque Central o de la iglesia parroquial, donde ahora se encuentra una empresa de telefonía, donde ahora se encuentra el Guayacán y toda esa parte donde está la galera de Chiquimula, que es parte del mercado. Ahí estuvo un parque que dicen fue hermoso, con fuentes, jardinizado, un kiosco que ya vamos a ver. Él diseñó también el kiosco, ya vamos a ver las imágenes, y también se dice que diseñó el Parque a la Madre, un parque que ahora prácticamente está cerrado y encerrado dentro de ventas del mercado. Florencio Méndez es un personaje que surge desde el IMBO. El 12 de noviembre de 1873, el general Justo Rufino Barrios, acompañado del alcalde de esa época, don Pío Porta, funda el IMBO. En el mismo lugar donde estuvo la jefatura política, es decir, donde estuvo el IMBO, estuvo la jefatura política. Es un lugar céntrico. El IMBO fue el modelo. Primero fue para estudios de secundaria, no fue estudios para maestros. Primero fue secundaria. Y con el decreto 135, que poco después de 1873, Justo Rufino Barrios lo decreta, se fundan 6 institutos más, es decir, el IMBO fue el modelo tanto de institutos normales como también de los contenidos que se iban a dar. Se fundaron en la ciudad capital, en Quetzaltenango, en La Antigua y en Salamá, pero Chiquimula fue el primero. En 1879, según el decreto 254, el IMBO se dedica entonces ya a formar maestros. Primero fue solo para secundaria, después en 1879 se empiezan a formar ahí maestros. Tuvo el IMBO en sus inicios, trajeron personajes importantes, y en 1879 a 1882 asumió la dirección un cubano, José María Izaguirre, quien había venido de Cuba junto a José Martí y al poeta José Joaquín Palma. El poeta José Joaquín Palma visitó en varias ocasiones a Chiquimula. El poeta José Joaquín Palma estuvo en una casa en 1887
en la casa donde está la esquina de frente al sur del Parque Ismael Serna, en la casa de don Fernando Orellana, declamando poemas. Hubo una fiesta para cuando se inaugura esa casa y estuvo el mismísimo José Joaquín Palma, era poeta, fue el que escribió la letra del himno nacional. El 3 de marzo de 1887 asume como director del Limbo don Florencio Méndez. Rosa Flores Monroy nos habla algunas características de él, que poseía don de mando, que era dueño de una gran cultura. Esas son las frases que escribe Rosa Flores Monroy en su libro. Como vemos, no hay mucho, digamos, una biografía ordenada de Florencio Méndez, y esta es la primera biografía que estamos nosotros mostrando en este programa que ustedes pues esperamos les guste. La presencia de Florencio Méndez motivó las mejoras en el Instituto de Varones. Antes se llamaba Instituto Normal para Varones. Y el gobierno ya en 1887 le asigna 12,612 pesos, el mismo año que él asume como director. En 1888, es decir, un año después de haber asumido la dirección don Florencio Méndez como director del Limbo, hacen una comisión municipal. Se van a Guatemala a pedir un equipo de laboratorio y de física para el Limbo. Lo traen 3 semanas después. Ellos se van el 7 de septiembre de 1888. No habían carros, debieron de irse pues en caballos. Van a Guatemala. Florencio Méndez sabía que había que equipar un instituto tan importante como el Limbo. Incluso el Limbo llegó a ser un instituto de mucho prestigio a nivel centroamericano, según las palabras de Rosa Flores Monroy. El equipo llegó a Chiquimula entonces a principios de octubre de 1888. El Limbo gozó de ser un instituto de mayor prestigio a nivel centroamericano. Realmente el Limbo, cuando lo visitamos hace unos 2 meses que nos atendió el director de ahí, el licenciado Balbino Chacón, le preguntamos sobre si tenían algunas piezas o guardaban algún laboratorio, me dijo que ya no había. Y investigamos en el libro de Rosa Flores Monroy y ya ella en los años 50 ya habla de que ya no se encuentra nada de laboratorio de física y de química. Aquí en Chiquimula solo algunos colegios privados tienen laboratorio. En 1889, es decir, un año después de que Florencio Méndez trae el equipo de química, se dedica a construir todo el frontispicio del Limbo. Construye el hermoso edificio que hoy vemos, donde antiguamente había una vieja casona de menores dimensiones. Esos son los datos que dan de la construcción anterior. Aquí queremos hacer una pequeña reflexión. Las ciudades, con su arquitectura, expresan la opulencia. Las ciudades, con su arquitectura, expresan el desarrollo social. Las sociedades, con su arquitectura, expresan el desarrollo económico, pero ante todo el desarrollo cultural, es decir, el grado de civilización que tiene su población. Es importantísimo tener este dato. Por eso nosotros nos lamentamos como Universidad de San Carlos, como tanque de pensamiento que debemos ser, que del acuerdo presidencial desde el 2002, donde se autoriza que se haga un centro cultural, y vemos ese espacio vacío 20 años después. Como Universidad de San Carlos lo decimos y lamentamos y esperamos pues de que las autoridades o a quien le competa que puedan realizar ese centro cultural. La arquitectura de las ciudades expresan el desarrollo cultural, social, económico, incluso el nivel político que las sociedades tienen, que las ciudades tienen. Es decir, Florencio Méndez construye el frontispicio del Limbo y esto
generó en el siglo XIX, en todo el siglo XIX, principios del siglo XX, que de la región era de las mejores construcciones que habían en la región. La gente, Chiquimula tuvo mucho prestigio, no solamente por la calidad de estudios, la calidad de maestros que tenía el Limbo, sino también porque toda la estructura, todo el edificio era un ejemplo a seguir por los demás departamentos. Hasta eso era ejemplo Chiquimula, hasta en sus edificios. No era común ver un edificio como el Limbo en el oriente del país. No sabemos si incluso ya hoy todavía hayan edificios que sean de la magnitud del Limbo, no sabemos, pero en ese momento, durante décadas, el Limbo le dio a Chiquimula gran prestigio, no solamente por la formación de maestros, no solamente por la capacidad de sus docentes, sino también por la enorme estructura que tenía como centro educativo. En 1889, pues queda construido el frontispicio, ¿verdad? El frente del Limbo tiene 4 columnas toscanas sobre podios. El frontón triangular que está en la parte de arriba sirve para colocar el asta. Es un edificio hermosísimo, sigue siendo hermoso. También Florencio Méndez estuvo en el diseño del Parque La Libertad, en honor a Justo Rufino Barrios, el parque que decimos estuvo al norte de la iglesia parroquial, donde está ahora prácticamente lo que le llamamos la galera, la parte norte de la iglesia, donde está un edificio de una telefonía privada. Él diseñó el parque y diseñó también el kiosco. Don Florencio Méndez parecía arquitecto, realmente un gran constructor, y pues fue como ya vimos, un buen director de un instituto que le dio mucho realce, tanto a nivel de docentes, porque tuvo docentes que incluso fueron de prestigio a nivel internacional en Honduras. El Parque de la Libertad, también llamado así, en 1891, se realizaban conciertos con banda de música de hasta 32 músicos. En cada esquina el parque tenía una fuente jardinizada y estaba el hermosísimo árbol de Guayacán, ¿verdad? Que tenemos ahí todavía, que pervive, que tiene aproximadamente 400 años ese árbol. Y pues era un lugar, por lo que dicen los antepasados, era un lugar hermoso para llegar a sentarse y a pasar a escuchar música. El 14 de noviembre de 1935 se renombra la Escuela Nacional de Niñas número 2 por el de Florencio Méndez. Este edificio fue construido entre 1901 y 1906. ¿De dónde vino Florencio Méndez? Pudo haber venido de Totonicapán junto a Macario Rivas. Macario Rivas nació en 1866 y junto a él vino Florencio Méndez. No era chiquimulteco, pero es el único dato que nos da Héctor Manuel Vázquez, que pudieron venir los dos de Totonicapán. Esto es lo que podemos presentar en este momento sobre Florencio Méndez. Creo que es lo que más hemos encontrado, lo que más hay, y porque lo hemos hecho, nos ha costado mucho, pero realmente lo hacemos con mucho cariño, lo hacemos con mucho rigor histórico, porque realmente Chiquimula lo merece. Chiquimula es la maestra eterna, la cuna de la cultura. Y también quiero agradecer en lo personal al nuevo director del CUNORI, al licenciado Merlin Osorio, porque ya nos ha ofrecido todo el apoyo para que continuemos con este programa en este sistema de cable. Vamos a tratar de ser lo más constantes posibles porque tenemos otras actividades, pero lo vamos a hacer porque Chiquimula lo merece, porque realmente este es un medio importante para que Chiquimula vayamos generando identidad, porque esta es la cuna de la cultura, porque esta es la maestra eterna. Muchas gracias.